iniciar el 5 y 6. Atención, entró el ejemplar electrizante. Primera válida para el juego de 5 y 6. 1100 metros, 13 yeguas en acción. El juez espera el momento oportuno. Arrancan la largada ligeramente mala para Glitter Star, sin embargo se recupera por la parte exterior. A la delantera Trani por dentro, viene Maleducada a la pelea por la parte exterior. También Glitter Star se incorpora también en la lucha a pesar de que partió ligeramente mal. Domina la situación Maleducada. Al segundo Glitter Star, en el tercero Returns de Queen, en el cuarto Trani, en el quinto viene avanzando Andreas Joseph, seguidamente Electrizante, luego está avanzando por la parte central de la cancha el ejemplar Will Carly. Igualmente trata de colarse Prime Gold, detrás viene Princesa Oriental conjuntamente con la yegua Miss Canaima, quedándose en el último lugar Brown Sensations, dominando la situación Maleducada con Glitter Star corriendo en el segundo. Returns de Queen corre en el tercero, en el cuarto Trani cuando gira en la última curva. Prime Gold se va feo contra la baranda exterior. Prime Gold perdió toda oportunidad cuando ingresa ya a la recta final con Maleducada dominando la carrera. Maleducada en la delantera, en el segundo puesto viene avanzando por la parte de Return de Queen por la parte central, domina Maleducada. Maleducada está en la punta. Maleducada sencillamente se escapó, se creció y hasta no se la gana nada. Impresionante, a medida que se saca a la raya, saca más y más ventaja, fácil, en las manos, parando, ganó Maleducada número 13, en el segundo lugar está entrando Brown Sensation, en el tercero Princesa Oriental, en el cuarto Trani, en el quinto Electrizante, en el sexto Loving Face, en el séptimo lugar está entrando Returns de Queen, en el octavo Vizcarra, en el noveno está llegando el ejemplar por la parte central Andreas Joseph, detrás en los últimos puestos, My Sweet Nanana, conjuntamente con Will Carly y Prime Gold. Bueno, un galopón para el número 13. Mal